Bien, hoy vamos a dedicar un ratillo a analizar el Decreto de Desamortización de Madoz de 1855. Es el octavo texto de los que entran en la Pau de Cantabria este año. Para ello, como siempre, dedicamos unos minutos a leer el texto con atención. Al abordar la clasificación, debemos señalar que se trata de una fuente primaria. La naturaleza sería jurídica, dado que es un fragmento de un decreto, y en cuanto a la autoría, el inspirador del mismo es Pascual Madoz, en ese momento ministro de Hacienda y que pertenece al Partido Progresista. El destinatario, bien, pues como en cualquier texto jurídico, sería el conjunto de la población. Y en cuanto a la fecha y el lugar, pues este texto se promulgó en 1855 y podríamos señalar que es el momento en que los progresistas gobiernan junto con la Unión Liberal en esa breve etapa de 2 años conocida como bienio progresista. Como siempre, a esto debemos darle un poquito de forma y un ejemplo podría ser este. Ya en el análisis, en el punto 1, el decreto nos deja claro cuáles son las propiedades que van a ser desamortizadas. Aquí convendría quizá comenzar aclarando algún término, como puede ser, por ejemplo, predio. Un predio es una expresión que se refiere pues, a bienes inmuebles, a lo que podríamos denominar coloquialmente terrenos. Después se enumeran las propiedades que van a ser objeto de la desamortización. Y el decreto pues, menciona que algunas van a pertenecer al Estado o a la Iglesia, a las órdenes militares y hay que prestar particular atención a los bienes municipales. Aquí, de nuevo, hay que aclarar terminológicamente la diferencia entre bienes propios y comunes y hay que recordar que los bienes municipales, aunque no son los más desamortizados en volumen, los de la Iglesia serán mayores, van a tener una importancia capital. ¿Por qué? Por los efectos sociales que sabemos que va a tener esta desamortización. Al final de este párrafo también habría que aclarar el concepto de manos muertas, que ya hemos visto, y que se refiere a aquellas propiedades que, por diversos motivos legales, no están en el mercado. Es decir, que no se pueden comprar ni vender libremente. El punto 3 es muy sencillito, lo único que menciona es la mecánica, la dinámica que va a presidir esa desamortización. Menciona que lo que hay va a ser una expropiación y una posterior venta en subasta pública. Aquí no tendríamos mucho más que comentar. El resto del fragmento de decreto que nos toca comentar pertenece al título 3, inversión de los fondos procedentes de la venta de bienes. Y aquí básicamente lo que hace es informarnos de cuáles van a ser los objetivos del capital recaudado por esta desamortización. Son básicamente tres. Podemos verlos uno por uno y aprovechar para aclarar algunos de los términos que aparecen. Así, por ejemplo, en el objetivo número 1, convendría recordar que déficit es la diferencia entre los ingresos y los gastos del Estado en un año determinado. Una vez que tenemos claro eso, pues vemos que uno de los destinos del capital conseguido por la desamortización va a ser financiar un crédito que permita disminuir ese déficit. En el segundo punto lo que se nos dice es que la mitad de lo restante se va a orientar a amortizar la deuda pública. Y aquí de nuevo tendríamos que aclarar ese concepto de deuda pública. Es el total de deudas que mantiene un Estado frente al conjunto de sus acreedores, sean internos o externos. Una vez aclarado esto, pues ya nos queda claro que el objetivo será disminuir esa deuda. Y finalmente el punto 3 lo que nos menciona es que la otra mitad restante se va a destinar a obras públicas de interés y utilidad generales. Sabemos que buena parte de este dinero se destinó a construir el ferrocarril. Una vez que ya tenemos todo esto, podemos ir a por la idea principal, que en este caso es la exposición de los bienes que van a ser desamortizados y los fines a los que se va a destinar el capital conseguido con la misma. En el apartado del contexto histórico, como siempre, debemos abordar los antecedentes, el contexto y las consecuencias. Por lo que atañe a los antecedentes,
Deberíamos dejar claro en primer lugar que no es la primera desamortización de la historia de España. Antecedentes, pues Godoy, las Cortes de Cádiz y, desde luego, habría que incidir en la de Mendizábal, la más importante de las previas. También tendríamos que aprovechar para señalar que las desamortizaciones son auspiciadas por los progresistas, pero que no van a entusiasmar a los moderados. De hecho, sabemos que posteriormente a la puesta en marcha de la desamortización de Mendizábal, los moderados la paralizarían. Y de hecho será uno de los elementos clave a la hora de firmar ese concordato con el Vaticano en 1853. En el contexto habría que hablar de la propia desamortización de Madoz y del contexto político. Convendría señalar que se trata de una iniciativa que se toma durante el bienio progresista, esa breve etapa en la monarquía isabelina en la que los progresistas van a poder gobernar de la mano de un liberal. Y aquí, más que hacer referencia a las circunstancias políticas, sobre todo habría que centrarse en las medidas económicas, de las cuales, pues, la desamortización de Madoz va a ser la estrella. Podríamos mencionar algunas de las otras, pues como la promoción del ferrocarril, los cambios legislativos que van a fomentar el desarrollo de la banca y las sociedades anónimas y demás. Habría que explicar, aunque ya lo hemos hecho anteriormente, la desamortización de Madoz y podemos dejar para las consecuencias el elemento clave, quiénes son los ganadores y perdedores de esta desamortización. Hay que poner el acento, desde luego, en los perdedores. Esa desamortización de bienes comunales, de bienes de los ayuntamientos, va a suponer un gran problema para muchos campesinos que durante décadas, siglos, se habían acostumbrado a utilizar esas tierras como una forma de complementar sus ingresos. Hay que dejar claro que va a ser una desamortización muy potente. Se va a poner a la venta, hay discrepancia entre los historiadores, pero se calcula que en torno a un 20 o un 30% de toda la superficie cultivable de España. Y también hay que señalar que, al igual que había ocurrido con la de Mendizábal, en este caso tampoco va a haber una desconcentración de la propiedad. La tierra en España va a seguir estando concentrada en muy poquitas manos. Como valoración, podríamos acabar señalando, como hacen muchos autores, que más que una verdadera reforma agraria, fue un intento de conseguir capital en un momento en el que el Estado estaba necesitado de él. Y con esto tendríamos ya una panorámica que nos permite comprender bastante bien este texto.